Buenas tardes, hermanos. En esta tarde continuamos con la ley de mediunidades. Entonces vamos a proseguir con la lectura. Los directores de estos centros se han hecho supremáticos y obcecados, y por lo que han caído en la más desgraciada obsesión y han perdido las mediunidades porque no han sabido ser maestros desde que no fueron buenos discípulos del apóstol Kardec y menos de Jesús. Los medium son unos instrumentos muy delicados y necesitan un ambiente de bondad. Se parecen a los gusanos de seda, que en tiempo de tormentas es necesario distraerlos con otros ruidos que los del trueno. Así, el medium no puede estar donde no hay ambiente propicio de bondad. Y yo he visto tratar a algunos medium muy buenos por los directores de los centros espiritualistas, peor que a un esclavo. A otros se les ha dicho que estaban camino al manicomio. Y a todos en general se les ha prejuiciado con prácticas equivocadas. Los medios mal educados y prejuiciados han comerciado con lo que gratis les daban. Los responsables son responsables los medios que tal han hecho. Sí, porque debían oír a su guía espiritual y comprender si estaban bajo buen árbol por el fruto que recogían. El fruto fue malo, puede decirse que el árbol guía era malo. En muchos casos sí, no importa conocer al guía con el nombre de santo para ser un mal guía, pues que las santidades las ha repartido la Iglesia Católica a su capricho y conveniencia, pero que eso no ha prohibido a la justicia divina para que muchos cuyas imágenes están recibiendo incienso en los altares hayan sido expulsados al mundo primitivo por su obcecación y maldades. Otros se encuentran encarnados, cometiendo 1000 fechorías en la actualidad, como la que llaman Santa Elena, y miles más, como expuse en el libro Buscando a Dios y el anunciado mismo, que fue Jacob, Moisés, Santiago apóstol de España, y hoy el oscuro obrero manual, que aunque como espíritu sea algo, como hombre está sujeto a las imperfecciones de la materia, y aunque esté en continuo desdoblamiento, ¿quién puede negar que la materia requiere en ciertos momentos el calor y la compañía de su espíritu? Pues sus guiados, que son millones en todo el mundo, en esos momentos que las necesidades de la vida del cuerpo necesita a su espíritu, sus guiados, yo, cuyo nombre llaman, no pueden ser en esos momentos por él atendidos. Ahí tenéis el secreto de que muchos no encuentran al guía. En general es un espíritu
de su nombre, porque éste o está encarnado o puede ser un espíritu ciego y malo, pero hipócrita y con capa de santidad los han habido a millones y han conducido a sus guiados por el camino que ellos marchaban. He aquí una de las causas de las malas mediunidades también. Hoy, desde el día del juicio, en que millones de hombres de nombres de santos y beatos, según los cánones católicos y otras religiones, han sido desterrados al mundo de sus afinidades. Se encuentran esos millones de hombres y mujeres que llaman a San Fulano y sin que le puedan contestar si fueron desterrados, o les cuesta si se encuentra encarnado, y a lo mejor es un delincuente en espíritu y materia. ¿Qué consejo le puede dar? El medium tiene facultades para saberlo, pero como lo educaron mal, se encuentra identificado con su consejero y guía, y no es raro que sea alguno de esos del centro espiritualista. Y ya tenéis otro secreto de las malas mediunidades. Son los medios responsables por no emplear sus facultades primero, en curarse a sí mismos, comprendiendo que su guía era malo y sus maestros peores y que quizás son los mismos, pero son mucho más responsables los maestros de los medium en los centros porque hicieron un dogma para sujetar al error teórico y rutinario a los adeptos y los medium. Los maestros de los centros están obligados a saber sacar bien del mal, y el mal en general han sido los fenómenos provocados y aún los espontáneos, pero que solo sacaron mal porque ni en uno ni en otro caso los han estudiado para explicarlos. Y si alguna vez los han comprendido, no han tenido la fuerza de confesarlos por el prejuicio y conveniencia. Mas los fenómenos físicos de cualquier clase no son realizados por grandes espíritus generalmente, salvo algunos de aporte que los han hecho para no negar nada a los hombres que quieren comprender que el espíritu tiene acción, pero este es un medio no propio de los espíritus de progreso, como lo ha dicho el mismo Espíritu de Jesús, y el de verdad por todos. En general, los fenómenos físicos han sido producidos por espíritus bajos y aún malignos, pero más especialmente por espíritus encarnados de la grey cristiana, para mantener el nombre de milagro, por la ignorancia y la obsesión de los maestros de los centros espiritualistas, que no estudiando el fenómeno más que por las leyes materiales, y con estas no se puede explicar todos, han dado autoridad a la Iglesia Católica para mantener el milagro, que aún estos mismos días proclama, siendo esto anular el milagro. Lo primero que los centros espiritistas debieron hacer en favor de la verdad y de Jesús, a quien alardean de querer, porque saben que Jesús, como ningún otro ser, no puede hacer milagros
porque son contra la ley. Ya he expuesto en síntesis el porqué de las malas mediunidades, que es la ignorancia por malicia de los directores de los centros, que se prejuiciaron y no emprendieron la batalla que se les mandaba. Y esto quiere decir cobardía. Pero lo que están revelados ante el Espíritu de verdad, todos los que no han cumplido con sus deberes y están sentenciados con el mayor rigor de la justicia del Padre y conforme a las palabras de Jesús. No se puede servir a dos señores a la vez. A las otras, que son las más graves sentencias: el que no está conmigo está contra mí. Y como fuisteis de los llamados y no habéis querido ser de los elegidos, el juez pidió para vosotros todo el peso de su sentencia de juicio. Sin misericordia será hecho al que no usó de misericordia. Y vosotros no lo habéis tenido ni de vosotros mismos. Ya sé que vuestra imprecación va a ser contra el juez, pero es porque sois hijos predilectos de las religiones y no piqueta de las religiones como son los espíritus de Elohim. Pero está curado de vuestra imprecación por en cuanto fuisteis sentenciados al igual que las religiones dogmáticas, cuyo resumen es el espiritualismo. Y yo cumplo mi deber con descubriros la llaga para que la curéis en el tiempo de la transición que para cada uno es de esta existencia, en las tres generaciones que pasan con el siglo de la verdad y el que corremos. Por si aún tienes valor y amor a vosotros mismos y queréis curarlos, voy a decir algunas palabras de cómo ha quedado la humanidad después del juicio, y las mediunidades que llegan, que no podrán ser prejuiciadas y servirán de base a la ley de mediunidades. Para los que tienen ojos y no ven y orejas y no oyen, el juicio pasó desapercibido, y después de él yo sé que los espíritus del Padre han dicho lo bastante en todos los centros, que si no fueran sus directores ciegos de voluntad, hubieran comprendido lo que había. Y sigue la humanidad lo mismo, impasible, pero la justicia sigue su acción y nada la puede detener, ni otro juicio habrá. Aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que ya quedamos juzgados y sentenciados las tres generaciones que terminan en X tiempo, y los medium, es decir, los espíritus de luz, se han comunicado en los centros espiritualistas para advertirles cómo ha quedado la humanidad y para decirles que fuera el espiritualismo, porque deben de acomodarse al nuevo código, que es el código de amor. Deben de acomodarse a la ley de mediunidades. Digo acomodarse porque es que
para ellos como que les es más fácil ser espiritualistas que ser espiritistas, porque el espiritismo exige honestidad, virtud, amor, todo lo bueno que haya en el ser humano. Entonces, esa es una de las cosas que los espiritualistas no están de acuerdo porque, y también prohíbe el espiritismo comerciar con las mediunidades. Entonces, eso es algo muy importante porque vea que el maestro dice que no las regalan. Es verdad que no se regalan, las mediunidades no las regalan, la ley no las da por así. El espíritu tiene que haber trabajado durante millones de siglos para depurar su alma, para sacar tanto lastre que traemos nosotros, porque el alma universal está cargada de instintos de los tres reinos de la naturaleza, y eso lo tiene que depurar el espíritu. Entonces, para eso es que se dio la ley de mediunidades, y está muy claro que el maestro también dice que el hombre es la verdadera dínamo por su espíritu. Y si el espíritu, si en cada hombre hay una partícula del Creador que es nuestro, como espíritus que somos, debemos entonces de ser muy racionales y entender y comprender que no se debe de manejar las mediunidades para comercio, porque eso es muy grave dentro del gobierno del espiritismo y eso lo cobra la ley muy caro. Entonces, hay que mirar la parte espiritual y la parte metafísica, que es lo que uno cree que no va a pasar nada, eso pasa igual, eso no pasa nada, eso, bueno, pero no, cuando desencarnemos, ahí va a haber un problema tremendo a los hermanos que comercian con las mediunidades. Y si los sacan del planeta, pues, ¿cómo será el dolor tan terrible de que lo saquen a uno de este planeta ya tan adelantado que está para irnos a uno menor? Eso es muy grave. Entonces yo pienso que se debe de concientizar los hermanos que están desarrollando las facultades, como les decía antes. Yo conozco una persona, sé de varios, pero conozco una persona que le decíamos, es una señora, una muchacha, le decíamos, mire hermana, cuídese, estudie. Y ella, con decir que le habían dañado su mediunidad, con eso se dejó dominar y está desquiciada. Entonces, ¿cuánto cuesta volver ella a su normalidad si es que vuelve en esta existencia, que no lo creo porque está muy mal? Entonces, perdido el tiempo de haber venido, de haber encarnado porque no hizo nada y se dejó dominar, ¿sí?, de los hermanos, de los negritos de Hollín, digámoslo así, porque estos fueron los que la perturbaron. Y ella se dejó muy suavemente. Y así le pasa a muchos. Entonces, ella teniendo los libros, porque se le han llevado libros, y no quiso salir de ese estado en que se encuentra, porque con el estudio lo hubiera podido hacer, pero no quiso. Entonces, eso es muy grave. Entonces, yo pienso que realmente las mediunidades es muy difícil de manejarlas, y es mejor que, por lo menos para mí, que en este momento no haya aflorado mediunidades, porque pues no sé, no hay un buen director aquí en el caso mío. Entonces es mejor para otra existencia u otras existencias más adelante que puedan aflorar las mediunidades en mí como espíritu que soy. Sigo la lectura. La previsora ley de los afines, con su ejecutor de la justicia, con tiempo suficiente hizo reencarnar a todos los espíritus que tenían sus afines en la tierra, o deudas y acreedores con quienes saldar cuentas, para que en la transición las pudieran liquidar, presenciando en espíritu la majestad del juicio y la sentencia, y así no alegar ignorancia.
Todos los espíritus y los encarnados en desdoblamiento y transporte han visto la majestad del espíritu de verdad, las grandezas de la cosmogonía y lo horrible de las moradas primitivas donde irán los disconformes. Muchos espíritus encarnados les han dado parte a sus materias y lo recuerdan, aunque lo tienen por un sueño o pesadilla. Pero otros, más obcecados por la concupiscencia, no han dado recuerdo a su materia, para no privarse de los goces impuros y fuera de la ley de la materia. Nunca fue más heterogénea la humanidad en la tierra que en estas 3 generaciones que la pueblan. Y así, todos los individuos de una familia son enemigos de antes que la justicia les impuso la unión de cuerpos para darles ocasión mejor a pagarse mutuamente las deudas y llegar a curarse. Y aunque en muchos casos se ha conseguido y se perdonen y se amen, no es en todos. Por lo que hay en la actualidad disensiones, odios y venganzas entre los individuos obcecados, aún dentro del mismo hogar, de pueblo a pueblo y de nación a nación, probándolo la horrorosa conflagración y descontento mundial que nos aflige y aún no hemos llegado al desenlace final. Los espíritus desencarnados de la supremacía antes del juicio y en las horas de reposo acudían a los suyos en el espacio de tinieblas donde estaban los de sus greyes. Con ellos celebraban pactos y juntos en la tierra mistificaron hasta al espíritu de verdad. El Padre no coarta la libertad, pero impone una ley y sus moradas. Y el espíritu es libre de acatar la ley o no acatarla. Y así fue el juicio. Quien acató la ley quedó en la luz para trabajar en la tierra, y el que no acató fue expulsado en el momento de firmar la sentencia, y los encarnados quedaron sentenciados, pero en la transición de su presente existencia. Como los encarnados obcecados ahora no pueden ir al espacio, porque en él no hay tinieblas y no pueden ver la luz, en sus desdoblamientos acuden a centros donde hacen de las suyas, y cualquier vidente puede seguir el hilo fluídico del espíritu y verá que lo lleva a un cuerpo humano, que a lo mejor, como nos han sucedido muchas veces en nuestras observaciones, lo encontrará entregado al vicio y maquinando contra los mismos donde está hablando su espíritu, tendiendo un lazo de engaño. Hoy ningún espíritu de luz puede hablar de caridad, y el que la miente tal palabra es un mistificador, pero encarnado, porque del espacio no pueden venir ninguno que hable de caridad, ni del nombre cristiano, ni de la religión, sino es para condenarlo. Hoy solo pueden hablar los espíritus del Padre de amor, libertad, justicia y, en una palabra, de la comuna universal. He ahí el programa de la nueva era, y por lo que conoceréis el árbol que os ofrece frutos. Pero es tratándose de una posesión, porque
con los medios medios de hoy, el 80% no toman posesión y son conscientes. Y de los otros, la mitad son prejuiciados por los centros. Y de esos 10 que quedan, 5 son pusilámines u orgullosos o envidiosos. Y solo tenemos así el 5% de los medios verdaderos instrumentos. Estos no pueden estar sino con grandes sacrificios en los centros por el pésimo ambiente que reina entre ellos. He ahí el estado del verdadero de las mediunidades, y son responsables los directores de los centros, porque un medium es cera blanda, donde se puede imprimir cualquier molde, pero tiene el diamante por armadura, y los maestros deben aprovechar las dos materias, la una para imprimir y la otra para que nada lo pueda quebrar. Pero hay un tercer estado, el dínamo, que es de gran necesidad que los mediums sepan desarrollarlos para recibir o repeler a voluntad las influencias extrañas, y con cuyas fuerzas, puestas en acoplamiento con la fuerza del éter, el espíritu del medium sepa defenderse aún entre corrientes contrarias. Aquí tenemos que el maestro habla de la dínamo y dice que el hombre es la verdadera dínamo, porque somos espíritus y es la fuerza universal, digámoslo así. El medium, si pone en facultad este desarrollo de su dínamo, cuando está en posesión, cuando va a recibir a un hermano, pues lógicamente que ha de desdoblarse consciente, estar atento, unir su fuerza magnética de él, de su propio yo, con las fuerzas del éter, y estar atento a todo lo que le rodea, y ha de desdoblarse y alejarse lo más que pueda para no interferir entre el espíritu que se comunica. Esto es lo que yo entiendo, porque son muchas las formas, los hermanos varios explican pues de diferentes formas, pero yo lo entiendo así, que si yo soy medium, debo de poner mis fuerzas, unir mis fuerzas a las fuerzas del éter. Y lógicamente que antes de desdoblarse ha de pedir ayuda a su guía, a su protector, y en sí a la justicia en sí, a la justicia divina, porque sin esa ayuda pues puede cometer errores, y estar muy atento a eso. Yo pienso que eso es lo que más difícil para el desarrollo de las facultades, el aprender a manejar esas fuerzas de sí mismos, porque es decir, como se nos arriman hermanos que no son amorosos, ¿sí? Nos pueden interrumpir y podemos cometer 1000 errores. Entonces, eso es una parte muy difícil para mí. Yo digo que realmente es algo, bueno, no sé si en realidad sea como yo lo estoy pensando o sea de otra forma. Pero yo lo he analizado como lo he acabado de decir, y realmente es muy, muy fuerte. Bueno, entonces, muchísimas gracias, y seguiremos aquí
estudiando esta parte tan hermosa para el ser humano cuando afloran sus facultades. Y ya veremos cómo se nos da esta parte, que ojalá, espero que si haya un hermano que lo escuche, que lo vea, me comunique algo, si en realidad, es decir, está de acuerdo con lo que estoy analizando o me puede ayudar, me puede enseñar de qué forma, por lo menos un medio, me puede ayudar en de qué forma poderlo explicar mejor. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.